Bendiciones, saludos para cada uno de ustedes, Dios los bendiga. Hoy nuevamente estamos para dar el comentario de la escuela sabática. Hoy nos toca lección número 8 y dice libre albedrío, amor y providencia divina. Así que saludos para todos ustedes, bendiciones. Iniciamos con nuestro versículo para memorizar. Dice en el libro de San Juan 16:33, dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La vida del cristiano, hermanos, de toda persona que busca de hacer la voluntad de Dios, siempre va a haber aflicciones. Siempre el mal no está de acuerdo con nosotros. Al pasar, pues al dejar los pecados que ofrece Satanás y pasarnos con nuestro Padre Celestial a disfrutar con Él sus bendiciones, Satanás no le gusta y siempre está haciendo cosas eh, en contra de nosotros. Pero dice en el libro de San Juan 16:33, dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Hay que confiar en el Señor, no hay que perder la fe. El libre albedrío. Hermanos, Dios nos ama tanto que dejó el libre albedrío para cada uno de nosotros, para que nosotros tomemos la iniciativa de amar a Dios, para que tomemos la iniciativa de entregar nuestro corazón a Dios. Dios de tanto nos ama que Él ha dejado la libertad a cada persona para que cada persona tome su propia decisión de seguir a Dios o de no seguirlo, de amar a Dios o de no amarlo. Y dependiendo de las decisiones que nosotros tomemos, hermanos, esas serán las consecuencias. Dice el día domingo, nuestro Dios soberano. ¿Qué es soberano? Es ejercer o posee la autoridad suprema e independiente. Eso significa la palabra soberano, que ejerce y posee la autoridad suprema y tiene el poder. Dios, hermanos, tiene el poder. Tiene el poder para cambiar todo el mundo, para darnos lo mejor. Y Él así lo ha dicho en su palabra. Dios desea que todos nosotros tengamos paz, armonía, amor, felicidad. Pero lamentablemente desde que entró, hermanos, la maldad en el mundo, el pecado en el mundo, también ha venido el dolor, las lágrimas, las enfermedades. Pero Dios desea lo mejor para cada uno de nosotros desde el principio. Dios nos creó un mundo perfecto y bueno. Dios nos creó lo mejor, las mejores frutas, los mejores árboles, habían oro, diamante, todo en esa tierra, en el paraíso, en el Edén. Ahí puso nuestros primeros padres. Pero hermanos, Dios dejó la libertad para Adán y Eva, pero también dejó unas reglas, unos principios que hay que seguir, hermanos. Les dijo, miren, aquí les dejo en el jardín del Edén, de todo pueden comer, menos del fruto del conocimiento del bien y el mal. Entonces, hermanos, también en la vida de nosotros, hermanos, Dios tiene el poder de cambiar todo en nosotros. Dios es un Dios soberano, tiene poder, tiene la autoridad, pero Él nos ha dejado la libertad para que nosotros elijamos o estar con Él, obedecerlo a Él o no obedecerlo. Por ejemplo, nosotros, hermanos, lamentablemente sufrimos demasiado, sufrimos mucho. Pero ¿por qué sufrimos? Muchas veces cuando sufrimos decimos, ¿es la voluntad de Dios? No, hermanos. La voluntad de Dios es que usted y yo estemos bien de salud, que comamos bien, que no nos enfermemos, que lleguemos a la vida eterna, lo mejor. Y para poder llevar una vida excelente en este mundo, luchar todos los días, es necesario, hermanos, unas reglas. Por eso Dios dejó los 10 mandamientos para que nosotros no pequemos, para que nosotros no caigamos. Dios desea todo para nosotros, pero el problema no es Dios. El problema somos nosotros los que no, como que no nos gusta
seguir reglas o obedecer a alguien. En Salmos 81, 11 al 14, 81, 11 al 14 en sus Biblias, hermanos, dice 11 al 14. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Miren, hermanos, el problema de nosotros y de antes es de que muchas veces nosotros nos creemos más sabios que Dios. Andamos en nuestras propias decisiones y por eso, hermanos, Dios se aleja de nosotros. Dios tiene el poder, Dios es soberano, Dios tiene la autoridad suprema sobre todo el universo, pero Él, hermanos, no obliga a nadie a seguirlo o a obedecerlo. Para poder llevar una vida cristiana en armonía con Dios, debemos de respetar sus 10 mandamientos. Si yo no quiero pecar, voy a respetar sus 10 mandamientos. Hermanos, después dice, mi pueblo, dice, estoy en Salmos 81, 11, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí y los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel. En un momento, miren hermanos, Dios desea lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. El problema somos nosotros. El mundo es el problema. Yo soy el problema. Porque es que suceden muchas cosas a veces en mi vida. Porque es que suceden tantas cosas malas en mi vida. Es por la libertad que Dios me ha tomado, que yo la he tomado, no como la libertad que Dios me dio, sino que la he tomado como libertinaje. ¿Por qué yo me enfermo? Porque yo no comí lo que debo de comer. Porque yo estoy muy gordo, por ejemplo. Porque yo como lo que no debo de comer. ¿Por qué una persona tiene VIH, tiene SIDA, está enfermo, tiene diferentes enfermedades? Porque no hemos querido entregar nuestros corazones a Dios. Nosotros somos los del problema. El libre albedrío, hermanos, la hemos tomado muy mal. Y a causa de eso vienen el pecado y vienen las consecuencias del pecado para nuestras vidas. Pero Dios, desde un principio, hermanos, Dios desea lo mejor para nosotros. Dios tiene el control de todas nuestras vidas. Tiene el control. Los deseos de Dios muchas veces no suceden en el mundo, sino que suceden otras cosas. Por ejemplo, el deseo de Dios con Adán y Eva era crear seres humanos santos, benditos. Pero el mal entró, hermanos. El plan de Dios era todo eso, pero el mal entró y destruyó todo. Dios es un Dios soberano, es sobre todas las cosas. Él rige el universo con sus manos, con su sabiduría, con su misericordia. Nuestro Dios es un Dios soberano, pero suceden cosas por causa suya y por causa mía, de las decisiones que yo tomo con mi libre albedrío. El lunes dice, todopoderoso. Dios es todopoderoso, hermanos. Miren, hermanos, que muchas veces nosotros, bueno, yo en mi pensar he dicho, ¿será que Dios es poderoso? A veces uno lo pregunta, hermanos, lo pregunta y se pone como en duda. ¿Será que Dios tiene el poder para hacer todo? ¿Por qué pasa tantas? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué pasó esto? Todo eso por las consecuencias de nuestros pecados. Nosotros dudamos eso, pero tenemos un Dios todopoderoso. Lo dice Apocalipsis capítulo 11, el verso 17. Dice así, vamos a leerlo, dice, diciendo, te damos gracias, Señor Dios todopoderoso, el que eres, el que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Dios es todopoderoso, hermanos. Y Lucas, hermanos, 1:37 nos habla que para Dios no hay nada imposible, hermanos. Dios es poderoso. Dios es el creador del cielo y la tierra y de todo el universo. Dios es misericordioso. Dios es grande en consejo. No hay un imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Él sostiene a todo el mundo, a todo el universo con su poder. Miren, hermanos, pero el hecho de que Dios es poderoso no quiere decir que nos obligue
a nosotros a poder amarlo o seguirlo o obedecerlo. Mire, hermanos, que cuando decimos nosotros que Dios es poderoso, no solo estamos diciendo de palabras. Nosotros podemos decir con palabras, Dios es poderoso, pero hermanos, nosotros también debemos de ver todo eso, la historia en el mundo, cómo fue que liberó a su pueblo con milagros asombrosos en Egipto. No solo lo decimos con palabras, sino también lo decimos, hermanos, con hechos que ha pasado en el mundo. Dios, hermanos, Dios es un Dios grande y tiene el poder de hacer cualquier cosa, pero que no vaya a contradecirse él mismo, que no vaya contra su naturaleza. Dios es poderoso, Dios nos ama. Dios tiene el poder, miren hermanos, muchas veces Dios, hermanos, Él es todopoderoso y tiene el poder de cambiar todo en nuestras vidas, pero que no vaya en contra de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, nos hablaba aquí un pasaje en la Biblia en donde nuestro Señor Jesucristo, hermanos, lo encontramos en el libro de San Mateo 26:39, cuando Jesús estaba en el Getsemaní y le dijo al Señor, Padre, si te es posible, le dice, quítame de mí esta copa, pero que se haga lo que tú quieras, no lo que yo quiera. El Señor, nuestro Padre Celestial, tenía poder, tiene poder, tenía ese poder para poder librar a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en, de esa agonía, de ese dolor, hermanos. Pero Él no lo hizo. ¿Por qué? Porque Él tenía que sacrificar a su Hijo por amor a nosotros, por amor a los pecadores, por salvar al mundo. Él tenía el poder. Muchas veces nosotros en nuestra vida nos pasa eso, hermanos. Nos pasa muchas cosas que creemos que, ¿por qué Dios permitió eso? Pero Dios tiene un plan mejor para nosotros. A veces perdemos algunas cosas, pero es por el bien de cada uno de nosotros. Eso pasa en nuestras vidas, hermanos. Miren, hermanos, Dios quiere salvar a todos, pero no todos se quieren salvar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no creemos, no aceptamos la voluntad de Dios, no creemos en el sacrificio que hizo Dios por nosotros al entregar su Hijo por cada uno de nosotros. Y hemos tomado la libertad que Dios nos ha dado para uso mal. Hermanos, nosotros sufrimos porque nosotros lo hemos buscado. Dios puede sacarnos ese dolor con su poder. Él es todopoderoso, pero muchas veces nos deja que pasemos ese trago amargo para que nosotros aprendamos a cuidarnos, a no cometer los mismos errores y amar a nuestro prójimo también. Debemos de aprender. En esas situaciones, hermanos, pasan cosas. El plan de Dios desde un principio es querer salvarnos a cada uno de nosotros, pero no todos nosotros, hermanos, vamos a salvarnos porque hemos tomado la decisión incorrecta. El día martes dice amar a Dios. El hecho de que Dios sea todopoderoso, dice, no significa que pueda ser lo lógicamente imposible. En consecuencia, Dios no puede obligar a alguien a amarlo libremente. Miren, hermanos, amar a Dios. ¿Cómo describe la Biblia de cómo nosotros debemos de amar a Dios? ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo de cómo nosotros debemos de amar a Dios, hermanos? Lo encontramos en el libro de San Mateo 22:37. Ahí vamos a leer. Siempre los invitamos con sus Biblias. Dice así. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Hay tres cosas que menciona. Hay que amar a Dios con el corazón, con el alma y con tu mente. Y en Deuteronomio dice con todas tus fuerzas. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos amando a Dios de corazón? ¿Estamos amando a Dios, hermanos? Mire, Dios es tan grande, poderoso, amoroso, misericordioso. Él es el clemente, Él es todo. Que, hermanos, Él no fuerza a nadie. Con su poder, Él tiene el poder, pero Él no lo hace. No obliga a nadie a amar a Dios,
pero Jesús pide que lo amemos con el alma, con la mente, con el corazón, con todas nuestras fuerzas. Pero es libre si usted lo hace, porque Dios, por medio de su amor a nosotros, nos dejó la libertad de que nosotros escojamos si amar a Dios de corazón o de boca. ¿Cómo estamos nosotros en nuestras vidas? ¿Cómo estamos amando a Dios nosotros los humanos? Muchas veces nosotros decimos, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo amo al Señor. Pero muchas veces amamos al Señor, hermanos, pero no de corazón, solo de boca. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Tenemos que amar a Dios de corazón. ¿Qué significa eso? No obligatoriamente. No estamos obligados a amar a Dios, sino que de nosotros nazca amar a Dios de corazón. Porque es peligroso, hermanos, amar a Dios obligatoriamente. No nos lleva a nada bueno. Pero amarlo de corazón, con el alma, con tu mente, con tus fuerzas, eso es lo mejor. Antes de mi trabajo, yo amo al Señor. Antes de la novia o el novio, hablemos de eso, hermanos. Muchos jóvenes por el novio o por la novia dejan a Dios a un lado y prefieren al amor de su vida humanamente hablando que a Dios. Antes de cómo me he visto, muchas personas se ponen esos gustos de ropa antes de amar a Dios. Aunque sabemos que estamos haciendo lo malo, nosotros así nos portamos. Muchas veces por el trabajo dejamos a Dios. Muchas veces por la familia, por el negocio, por el dinero, por la profesión, por el estudio, nosotros dejamos a Dios. Pero no es obligatorio amarlo, le tiene que nacer a usted. Dios, miren hermanos, nosotros deberíamos de hacer antes de mi vida, yo pongo a Dios en primer lugar. ¿Por qué muchas veces pasan sufrimiento en nuestras vidas? Porque nosotros dejamos a Dios en último lugar. La palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. A veces los matrimonios se destruyen. ¿Por qué? Porque ponen en primer lugar al hombre o a la mujer en sus vidas y no a Dios en su matrimonio. Ese es un problema grande. Pero nosotros debemos de amar a Dios. Mire, Dios nos ha prometido vida eterna desde el principio del mundo. Dios lo que nos ha prometido es, si nosotros estamos con Él, amamos a Dios de corazón, con el alma, con la mente, Él nos promete vida eterna. Desde un principio fue esta su meta. Amar a Dios nos lleva a obtener la vida eterna, porque al amar a Dios, nosotros le vamos a ser fieles a Él. Por amor a Dios, vamos a ser fieles a Dios. En un matrimonio igual. Cuando la esposa o el esposo ama a su cónyuge, le es fiel por amor, no por obligación, hermanos. Si nosotros amamos a alguien por obligación, un par de tiempo, un par de meses o años, nosotros nos separamos. Pero cuando lo hacemos de corazón, sea cual sea el carácter de la persona, ahí estamos con él respetándolo. Por eso muchas veces, hermanos, por no amar a Dios, por no temer a Dios, nosotros nos hemos equivocado grandemente y las consecuencias son graves. Miren, hermanos, que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Depende de nosotros la decisión que tomemos. Y depende de la decisión, esa es la consecuencia que nosotros tendremos. Pero la palabra de Dios, Jesucristo mismo nos hace la invitación a amar a Dios de corazón, hermanos, que nos nazca buscar a Dios, que nos nazca ir a la iglesia, que yo cuando me presento a Dios en la iglesia me vaya vestido conforme a Dios le gusta, según su palabra. Si yo voy a la iglesia, busco al Señor, debo de ir amar a Dios con el alma, con la mente, no estando en la iglesia y pensando otras cosas. Con todo el alma estoy ahí. Amar a Dios de esa manera, hermanos, tendremos bendición grande. Aunque tendremos aflicción, no perdamos la fe. Nosotros, hermanos, Dios espera que de nuestros corazones brote un amor libre para amar a Dios, para Dios. Pero muchas veces nosotros no hacemos eso. Ponemos primero
la moda del mundo antes al amor a Dios. Ponemos el dinero, el negocio, el trabajo, mi forma de pensar, mis ideas, antes que Dios en nuestras vidas. Hermanos, la invitación es para cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros hemos hecho cosas, hermanos. Hemos hecho cosas sabiendo que a Dios no le gusta, pero lo hemos hecho. Pero Dios en su misericordia, Él es tan grande que a pesar de que Él nos ha dejado la libertad de elegir lo que nosotros queremos hacer, a veces nos equivocamos, estamos sufriendo y llorando, Él usa todo eso para llamarnos la atención, para acercarse más a nosotros, para llevarnos a la vida eterna. ¿Qué cosas ha hecho usted que ha lastimado a las personas que ama? Si usted y yo hemos hecho cosas que ha lastimado a nuestros padres, a nuestra familia, ¿cómo hemos lastimado a Dios también? Lo hemos lastimado de una manera muy grande, pero Dios, a pesar de que como somos nosotros, Dios nunca nos ha abandonado, siempre ha estado con nosotros. El día miércoles dice voluntad divina, ideal y correctiva. Para eso vamos a estar leyendo Efesios. Miren, hermanos, la palabra de Dios nos enseña muchas cosas. En este momento nos enseña que Dios es tan poderoso. Dios nos ama, lo ama a usted, me ama a mí, pero que nosotros también debemos de corresponder el amor de Dios para que podamos llegar a la vida eterna. Y nos dio el libre albedrío, nos dio la libertad. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos bien, que estemos con Él por amor, pero muchas veces nosotros, hermanos, somos los que no queremos seguir sus reglas, sus principios. Dice Efesios 1, 9 al 11, dice así, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en el cielo como los que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La predestinación. Hermanos, ¿qué es predestinación? Es proponer una meta o poner una meta adelante, es planificar para un futuro. Decía un patrón en una empresa, decía a mis trabajadores, el que llegue puntual al trabajo por un cierto tiempo, por 3 meses, yo voy a recompensar a ese trabajador, le voy a regalar un salario como premio de que llega puntualmente. Está predestinando algo para sus trabajadores, pero ¿se cumple como él dice o no se cumple? Para todos está la oportunidad. Hay 10 trabajadores. Los 10 trabajadores tienen ese regalo que el patrón les ha ofrecido, un salario a la persona que llega puntualmente en su trabajo por 3 meses. Está predestinando, está planificando algo para el futuro de sus trabajadores. Pero ¿será que todos van a ganar? ¿Será que todos van a poder ganar ese fruto, ese premio que les está ofreciendo el patrón? No, dependiendo si la persona llega puntual o no llega, dependiendo del sacrificio. La persona pone su parte para poder obtener ese premio. Igual Dios con nosotros. Dios desde un principio, hermanos, nos ha ofrecido vida eterna. Vida eterna. No quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y que lleguemos con Él. Hermanos, pero Dios desea todo. Esa es la voluntad divina ideal de Dios para nosotros. El problema es que nosotros, hermanos, depende de nosotros todo lo que Dios nos ha ofrecido. Miren, hermanos, que no es que unas personas están destinadas para morir y no entrar al cielo y otros sí están destinados para salvarse. No, la salvación es para todos. La salvación es para usted y para mí.
pero dependiendo de mi libre albedrío, de las decisiones que tome, que yo pueda llegar a la vida eterna. Yo tengo que ver eso, hermanos. Dios, hermanos, nos ha dado la oportunidad a todo el mundo, a todos los seres humanos, de que podamos llegar a la vida eterna. Pero depende de cada uno de nosotros, de la decisión que tomemos. Amar a Dios, servir a Dios o no. Si decidimos amar a Dios, pues amar a Dios es cumplir sus mandamientos. Porque al cumplir sus mandamientos no estamos quedando mal, estamos caminando y llegando a los pies de Jesucristo. Porque hermanos, miren hermanos, hacer la voluntad de Dios es amar a Dios. Si yo amo a Dios, yo hago su voluntad. Si hacer la voluntad de Dios dice, guarda el sábado según el cuarto mandamiento, yo guardo el sábado según la palabra de Dios. Si yo amo a Dios, yo obedezco sus principios, sus reglas, su amor. Aunque obremos mal, hermanos, Dios siempre está ahí ayudándonos a acercarnos a Él, ayudándonos, abrazándonos cuando nosotros, por consecuencia de nuestras decisiones que tomemos, nosotros fallamos, sufrimos, y Dios está ahí listo para con nosotros, llamándonos, abrazándonos, llevando a la vida eterna. Dios ha vencido al mundo. Dios ha vencido al mundo. Juan 16:33 nos habla: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, y en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hermanos, en momentos difíciles en nuestras vidas, por culpa de nosotros, no es que es la voluntad de Dios. ¿Se murió alguien? ¿Es voluntad de Dios? No. ¿Está enfermo alguien? ¿Es voluntad de Dios? Tampoco. ¿Está alguien ahorcado en las deudas? ¿Es voluntad de Dios que yo pase hambre? No. Es voluntad suya, esa es la decisión que usted tomó. Pero hermanos, en esos momentos nosotros desconfiamos en Dios. En momentos muy difíciles, en la cual nosotros nos metimos nosotros mismos a sufrir, Dios está ahí con nosotros y nos dice: crean en mí, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Nosotros no debemos de perder la confianza, la fe en Dios, hermanos, porque Él nos lleva y nos ofrece la vida eterna. Gracias, hermanos, por estar escuchando esto, hermanos. Nosotros debemos de tomar una decisión muy importante: amar a Dios, aceptar a Cristo en nuestros corazones. Si usted está sufriendo, acepte a Cristo en sus corazones, acepta a Cristo, el sacrificio que hizo por nosotros. Reconozcamos, hermanos, que Dios tiene el poder para cambiar nuestras vidas, pero nosotros debemos de tomar esa decisión de amar a Dios, de luchar para cambiar, de hacer todo para poder estar bien con Dios. Si usted me está escuchando, hermanos, le hago la invitación, tome su propia decisión: servir a Dios o servir al mundo. Bendiciones, que Dios lo bendiga. Hasta la próxima.